Antes de comenzar, quiero dar un agradecimiento especial a mi primer suscriptor, Armando. Tu apoyo significa muchísimo y me motiva a seguir creando. Gracias por estar aquí desde el inicio. Comenzamos. Mi abuela materna murió en el 2018. Tenía 81 años y murió en su casa, en la cama donde había dormido toda su vida adulta, con 4 de sus 6 hijos alrededor. Una muerte en paz, como se dice. Pero al día siguiente de su muerte, mientras ayudaba a mi mamá a organizar sus cosas, encontré algo en el cajón de su mesa de noche que no esperaba. Una tabla ouija. Vieja, desgastada, de madera con las letras pintadas a mano. Y debajo de ella, doblada en 4, una carta sin sobre con la letra de mi abuela. La carta explicaba muchas cosas que mi familia llevaba décadas sin explicar. Mi abuela se llamaba Carmen. Tuvo 6 hijos, enviudó a los 42 años, cuando mi abuelo murió de un infarto, y vivió sola los últimos 39 años de su vida en esa casa de Bogotá. Una mujer serena, práctica, de misa diaria y rosario nocturno. No el tipo de persona que uno asocia con una ouija escondida en el cajón. La carta estaba dirigida a quien encuentre esto después de que yo me vaya. Comenzaba así: no quiero morirme sin que alguien de la familia sepa por qué la habitación del fondo siempre estuvo cerrada. La habitación del fondo. Todos en la familia sabíamos cuál era. La última habitación del pasillo del segundo piso, que mi abuela nunca usaba y que mantenía cerrada con llave. Cuando éramos chicos y le preguntábamos por qué esa puerta estaba siempre cerrada, ella decía que era el cuarto de las cosas viejas. Nunca nos dio la llave. La carta contaba lo siguiente: en 1971, 3 años antes de que mi abuelo muriera, mi abuela y 3 vecinas usaron una ouija una tarde de octubre. Lo hicieron por curiosidad, sin preparación especial, en el comedor de la casa. Contactaron algo que se presentó con un nombre que mi abuela escribió en la carta y que yo he decidido no repetir aquí. Algo que al principio respondió preguntas con una precisión que las dejó a todas sin palabras. Nombres de familiares muertos, fechas exactas, detalles que ninguna de las 4 podía saber. Una de las vecinas quiso cerrar la sesión. El puntero no se movió hacia el adiós. Mi abuela escribió. Dijimos las palabras de cierre y el puntero no se movió. Levantamos los dedos. El puntero siguió moviéndose solo. Lo que el puntero deletreó solo, sin ninguna mano encima, fue una dirección. La dirección de la casa de una de las vecinas. Y luego una fecha. Y luego las palabras. Ella es mía ahora. La vecina cuya dirección había escrito el puntero se llamaba Rosario. Murió exactamente en la fecha que el puntero había indicado. Infarto. Tenía 44 años y no tenía historial cardíaco. Después de la muerte de Rosario, mi abuela empezó a notar cosas en la habitación del fondo. No fenómenos dramáticos, simplemente una presencia. Algo que ocupaba ese cuarto con una densidad que ella describía como el peso del aire cuando va a llover. Pero siempre, sin importar el clima. Cerró el cuarto, puso la llave en un cajón y no la usó más. Los años pasaron. Mis tíos y mi mamá nacieron y crecieron en esa casa sin que nadie les explicara por qué el cuarto del fondo estaba siempre cerrado. Mi abuela escribió, nunca se fue, pero aprendimos a coexistir. Mientras el cuarto estuviera cerrado, no molestaba. Salía a veces por las noches, podía escucharlo caminar, pero nunca tocó a ninguno de mis hijos. Creo que sabía que si les hacía algo, yo buscaría la manera de expulsarlo aunque me costara la vida. Fue una tregua. No una victoria. Una tregua. Y al final de la carta, un párrafo que no puedo leer sin que se me cierre la garganta. A quien encuentre esto, no abran el cuarto del fondo. No importa lo que escuchen ahí adentro. No importan los años que hayan pasado. Lo que está ahí tiene paciencia infinita y no tiene prisa. Mientras el cuarto esté cerrado, lo que está dentro también lo está. Quemen la tabla. Y recen por Rosario, que no merece lo que le pasó. Quemamos la tabla esa misma tarde, en el patio de la casa, mientras todavía teníamos el cuerpo de mi abuela en la sala esperando al velatorio. Fue una decisión que tomamos mi mamá y yo sin hablar demasiado, como si ambas supiéramos qué era lo que había que hacer. El
cuarto del fondo lo vaciamos sin entrar más de lo necesario. Lo que había dentro, muebles viejos, cajas de cosas sin importancia, lo sacamos rápido, sin mirar demasiado los rincones. Luego cerramos el cuarto y le dimos la llave al agente inmobiliario cuando pusimos la casa en venta. La casa se vendió rápido, lo que me sorprendió. El nuevo dueño es un hombre joven que la renovó completamente. La última vez que pasé por ahí, hace unos meses, el cuarto del fondo tenía la ventana abierta. Recé por rosario, como pedía mi abuela. Y recé también, aunque no sé muy bien a quién, para que lo que vivió 47 años en ese cuarto no haya encontrado la manera de quedarse con el nuevo dueño cuando la casa cambió de manos. No tengo manera de saber si mis rezos sirvieron de algo. Solo sé que desde que quemamos la tabla y vaciamos el cuarto sueño con mi abuela. No con terror, con tranquilidad. Como si hubiera podido finalmente soltarlo. Compré el libro en el mercado de artesanías de Coyoacán porque me gustó la portada. Así de sencillo y así de estúpido. Era un libro viejo, encuadernado en tela oscura, con caracteres en la portada que no supe identificar. El vendedor me dijo que era un libro de rituales de limpieza del hogar. Cosas de las abuelas, muy efectivo para la buena energía. Le di 150 pesos sin pensarlo 2 veces. Tardé 3 meses en darme cuenta de que no era un libro de limpieza. Tardé otros 2 en entender lo que había hecho. Lo abrí esa misma noche en casa. Estaba escrito en español antiguo, de esos con eses largas que parecen Fs. Tenía instrucciones para distintos rituales, algunos reconocibles, como limpias con copal o sahumerios, otros menos. Invocaciones a entidades que el libro llamaba los que habitan el umbral. Había uno en particular que ocupaba las páginas centrales. El más largo y elaborado. El libro lo llamaba simplemente el ritual de la apertura. No lo leí completo esa noche. Lo hojeé, encontré las partes sobre plantas y velas y pensé vagamente que podría probar alguna cosa para limpiar el departamento. Había tenido una racha de mala suerte y no perdía nada. Cerré el libro y lo puse en el estante. Lo que no supe hasta mucho después es que algunas páginas del libro tenían instrucciones que no se presentaban como rituales, sino como recomendaciones de decoración o limpieza del hogar. Cosas que yo, decoradora de interiores con tendencia a las plantas y los cristales y los inciensos, iba a hacer de manera completamente natural sin entender que eran pasos de algo más. Durante los 3 meses siguientes, sin tener conciencia de lo que hacía, completé 8 de los 12 pasos del ritual de la apertura. Puse copal en las 4 esquinas del departamento un martes a medianoche porque un tutorial de limpieza de aura que vi en YouTube me lo recomendó y no relacioné eso con el libro. Coloqué un cuarzo negro en el umbral de la puerta principal porque se lo compré a una conocida que lo vendía para protección. Planté una planta de ruda en una maceta roja en la ventana que da al norte porque mi madre me dijo que daba buena suerte. 4 de las 8 cosas que hice tenían instrucciones casi idénticas en las páginas del libro que yo nunca había releído. El paso que desencadenó todo fue el 8º. Una noche de diciembre, sin ningún motivo especial, me puse a reorganizar los muebles del departamento. Terminé moviendo la cama para que quedara orientada hacia el norte, con la cabecera apuntando a la ventana de la ruda. Lo hice porque una revista de Feng Shui que leí en la sala de espera del dentista decía que esa orientación mejoraba el sueño. Esa noche soñé con una puerta de madera oscura en el centro de un cuarto vacío, sin pared a su alrededor, solo la puerta de pie en la oscuridad. Y en el sueño, alguien desde el otro lado tocó, suave, 2 veces. Los sueños de la puerta se repitieron 6 noches seguidas. Siempre la misma puerta, siempre los 2 toques, siempre yo parada frente a ella sin abrir. En el 7º sueño, la puerta se abrió sola. No voy a describir en detalle lo que vi al otro lado porque no tengo palabras que no suenen ridículas o exageradas. Diré que era algo que no debía estar en el lado donde yo estaba y que lo entendí con una claridad que no tenía la textura del sueño, sino la textura de un hecho físico. Me desperté y el departamento olía diferente. Un olor denso, como tierra mojada, y algo orgánico que no supe identificar. No había estado ahí cuando me acosté y se fue disipando en el transcurso de 1 hora. Busqué el libro. Lo leí de corrido por primera vez.
Conté los pasos. Conté los que había completado sin darme cuenta. Encontré la nota al pie de la página del 8º paso, en ese español antiguo que costaba leer, que decía más o menos: completado el 8º paso, el umbral queda abierto. Lo que habita el otro lado puede pasar. No se recomienda completar el 9º paso sin guía. Saqué el libro del departamento esa misma noche. El libro y el cuarzo negro y la planta de ruda. Llamé a una limpiadora espiritual que me recomendó una amiga. Vino al día siguiente con copal blanco y agua bendita y estuvo 2 horas recorriendo el departamento con una seriedad que me hizo sentir mejor y peor al mismo tiempo. Mejor porque hacía algo. Peor porque su expresión cuando llegó al cuarto me dijo que había algo ahí que ella también podía sentir. Cuando terminó me dijo que había cerrado lo que estaba abierto. Que lo que había entrado no era una entidad fuerte. Que no había tenido tiempo de establecerse antes de que yo sacara el libro. Que había tenido suerte. Le pregunté qué hubiera pasado si hubiera completado el 9º paso. Me miró en silencio un momento. Luego dijo: mejor que no lo sepas. Cambié de departamento 3 meses después. No porque el de antes siguiera dando señales, la limpieza funcionó o todo volvió a la normalidad, sino porque necesitaba el cambio de espacio para dejar de pensar en lo que podría haber pasado, en los 4 pasos que faltaban, en lo que me esperaba del otro lado de esa puerta en el sueño. Ahora, cuando entro a tiendas de artesanías o librerías esotéricas, leo todo antes de comprar. No porque me haya vuelto una experta en estas cosas, sino porque aprendí a mi costo que hay objetos que no son lo que parecen, y que el universo no distingue entre lo que haces con intención y lo que haces sin ella. Las consecuencias son las mismas. El umbral se abre igual. Gracias por ver el video. Deja tu comentario si vienes de la plataforma de TikTok para que te incluyan los saludos del siguiente video. No te olvides de seguirme para más contenido de terror. Descansa si es que puedes.